Todavía nos encontramos con los ecos de esta experiencia tan linda que tuvimos junto al Papa Francisco y los jóvenes de todo el mundo. Yo fui uno de los sacerdotes que acompañó a la delegación de los jóvenes de Corrientes y todos vivimos una alegría indecible. El mismo Papa nos decía que es la primavera de la Iglesia. Y sí, estamos viviendo una primavera adelantada, no por la estación justamente, sino esa primavera en nuestros corazones, porque el Señor, a través del Santo Padre, nos ha hablado, nos ha llenado de alegría y de paz nuestra alma. Así como Francisco de Asís, nuestro Papa Francisco nos ha llamado también a ser instrumentos en medio del mundo. Un instrumento de Dios, un instrumento para que no solamente nosotros tengamos esa experiencia de Dios, sino para que a través nuestro muchos sean aquellos que también le digan que sí al Señor. Y la palabra del Señor a través del Evangelio de San Lucas, que hoy nos trae esta liturgia de la palabra, nos habla a través de una parábola que viene a raíz de un hombre que en medio de la multitud le dice al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. El Señor, ¿qué es lo que le dice? Yo no soy juez ni árbitro entre ustedes. ¿Qué es lo que suele suceder con nosotros? Que muchas veces no queremos crecer, no queremos madurar. El Señor nos ha puesto en nuestra vida inteligencia, razonamientos, nos ha dado incluso dones espirituales, virtudes, para que nosotros en muchas ocasiones podamos discernir qué es lo que debemos hacer. Eso no descarta, ¿no es cierto?, el hecho de que debamos tener directores espirituales o aquellos que nos aconsejan, pero ¿cuántas veces nosotros queremos vivir como en una infancia perdurable? Especialmente en estos tiempos en que la gente como que no quiere crecer. ¿Qué mensaje tan importante hoy el Señor nos trae a nosotros? Y en la parábola el Señor nos presenta a un hombre que de pronto se hizo rico, de pronto se llenó de riquezas porque su producción de trigo le vino muy bien. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? No pensó en servir al prójimo, en darle trabajo a mucha gente que quería vivir dignamente, sino que más bien pensó en acumular. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué voy a hacer? Voy a demoler mis graneros, voy a construir otros más grandes, voy a amontonar todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma: alma mía, come, bebe y date buena vida. El Señor entonces hoy nos está presentando a nosotros para que pensemos y reflexionemos sobre el sentido que tiene nuestra vida. ¿Cuál es el norte de nuestro camino? ¿Cuál es el lugar donde nosotros debemos ocupar como cristianos? Muchas veces perdemos el sentido de la vida y nos desorientamos. ¿Y cuántas veces eso nos lleva incluso a preocupaciones tan grandes, a enfermedades, a depresiones, porque no sabemos hacia dónde dirigirnos, simplemente porque no sabemos cuál es el lugar que ocupamos en la vida? Y el Señor hoy entonces nos dice: ¿cuál es el sentido que tiene nuestra vida? Servir al prójimo, amar a Dios, adorarlo, vivir en familia, tratar de tener una buena convivencia, tratar de vivir de la mejor manera buscando la paz. Nos dice la palabra: busca la paz y corre tras ella. Y qué interesante, ¿no es cierto?, que el Señor hoy justamente nos traiga este trozo evangélico para que nosotros podamos reflexionar. El Señor no quiere con esto decirnos de que solamente las riquezas espirituales son aquellas que debemos tener en cuenta en esta vida, como nos decía San Pablo. Las riquezas espirituales son algo muy grande en nuestra vida, porque nosotros no vamos a llevar, cuando nos presentemos ante el Señor, cosas materiales. Como decía el sabio Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré hacia él. Pero debemos tener en cuenta, como decía el beato Juan 23, no solo de pan vive el hombre,
pero también de pan. Ser rico ante Dios significa, entre otras cosas, preocuparse del bienestar material de los que carecen lo necesario. El hombre de la parábola que Jesús nos narra hoy tuvo un golpe de suerte y, como decíamos, se hizo rico de repente, pero podría haber pensado en sus hermanos necesitados en vez de acumular tanto. Hoy nosotros estamos celebrando el día del Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, un hombre que las tenía claras. Había encontrado el norte de su camino, había encontrado el sentido de su vida. Yo recuerdo esa narración que cuentan de él, ¿no es cierto?, cuando iba a Ars. La habían llevado a ese pueblecito tan chiquito porque la verdad que lo tenían como pobre ignorante, que hasta incluso podía hacer mal a los demás. Entonces lo llevaron a un pueblo chiquito. Cuando iba caminando hacia Ars, de pronto se pierde en el camino y había mucha niebla en esa mañana y se encuentra con un chico y le dice: si vos me indicás el camino a Ars, yo te voy a indicar el camino al cielo. Un hombre que había encontrado realmente el sentido de su vida y lo había encontrado en el Señor. Hoy entonces el Señor eso es lo que nos está pidiendo: reflexionar sobre el sentido de la vida, reflexionar sobre el centro de nuestro corazón. ¿Quién es el Dios o las riquezas materiales? ¿Quién es el Señor o nuestro egoísmo? ¿Es la convivencia familiar de todos los días o solamente el dejarnos llevar por nuestros caprichos? Que María Santísima, la Madre Eucarística, la Madre de nuestro Señor y Madre nuestra, nos acompañe durante todo este día. Pidámosle a ella entonces que nos ayude siempre a centrarnos en su Hijo Jesús.